desde el bulbo raquídeo, hacia arriba, y que denota ser solo una continuación de los fascículos grácil y cuneiforme y constituye el pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos entonces así delimitados los tres pedúnculos cerebelosos que pueden ser mejor visualizados en esta pieza anatómica. Dense cuenta acá que tenemos entonces el pedúnculo cerebeloso superior cortado, pedúnculo cerebeloso medio en morado y una pequeña área que es en donde hace conexión bulbo, que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Simplemente va a ser continuación inferior de esa estructura. Si nos damos cuenta, este pedúnculo cerebeloso inferior pareciera prolongar a esta estructura que está acá, que es área de finalización del haz o del fascículo espinotalámico posterior, ¿okay? Que simplemente lo que va a hacer es prolongar el cordón posterior de la médula, trasladando la vía sensitiva epicrítica y a la vía propioceptiva consciente. Esta área de finalización constituye entonces hacia abajo el fascículo delgado o grácil y hacia arriba un engrosamiento que pareciera ser un tubérculo, lo vamos a denominar tubérculo grácil. Hacia afuera de ella, si nos damos cuenta, hay un surco que está separando a ese tubérculo grácil de otra estructura, que es el surco intermedio posterior. Separa entonces al fascículo grácil del fascículo cuneiforme y al tubérculo grácil del tubérculo cuneiforme. Continuándose este tubérculo cuneiforme hacia arriba, como hemos podido notar anteriormente, con el pedúnculo cerebeloso inferior. Vamos a estudiar entonces las estructuras correspondientes al cuarto ventrículo. Hay que recordar que el cuarto ventrículo se divide en dos triángulos, un triángulo superior o protuberancial y un triángulo inferior o vulvar. Este triángulo es dividido por una estructura representativa también de la vía coclear y que denota la llegada de las fibras del nervio vestibulococlear posteriormente hacia los núcleos cocleares, y específicamente el núcleo coclear dorsal o posterior es el que realiza entonces la proyección de esta área blanca que pareciera protruir a nivel del cuarto ventrículo. Esta área de levantamiento de la sustancia blanca la vamos a llamar estrías acústicas o estrías medulares. Divide entonces al triángulo superior del inferior. Además vamos a tener el límite lateral, que ya lo hemos mencionado, lateral y superiormente sería el pedúnculo cerebeloso superior. En este triángulo vamos a estudiar primero que nada una eminencia bastante notoria, circular o esférica, que va a delimitar el área en donde debe ser proyectado anteriormente el núcleo del sexto par craneal y a través del cual hace el núcleo del séptimo par la rodilla, una de las rodillas o cruce del nervio facial a ese núcleo. Esta área que está señalada en blanco sería el colículo facial o eminencia teres. Hacia arriba parece prolongarse en una eminencia que es más delgada y que vamos a denominar eminencia media. Y lateralmente a esa eminencia media, un área que está oscurecida, es denominada por algunos autores área ferrogénica o locus cerúleo actualmente. Y si se dan cuenta, esa eminencia media en conjunto con el colículo del facial delimita la formación de un surco que vamos a llamar surco limitante. Se orienta entonces hacia abajo y luego hace una curva de concavidad interna para separar entonces al colículo facial de un área que en ocasiones es grisácea y que más o menos proyecta el área en donde deberían ubicarse los núcleos relacionados al trigémino, y es la fosita superior o fosita rostral, y esta delimita además por fuera al área vestibular. Tenemos entonces a las estructuras que deben ser descritas en el triángulo superior o protuberancial. Si nos vamos al triángulo inferior, en la pieza anterior que habíamos estudiado, nos damos cuenta además
que al igual que en el triángulo superior también existe una depresión pequeña que está a este nivel y es denominada fosita inferior. Y a partir de esa fosita inferior se observa una depresión que continúa al surco limitante. Entonces, si iniciamos el estudio del surco limitante desde arriba, en el surco protuberancial, vemos que desciende, realiza la curva de concavidad interna, vuelve a descender, se llega hasta la fosita rostralis y posteriormente se torna oblicuo hacia abajo y hacia adentro para delimitar a dos estructuras bastante importantes en relación a los núcleos de los pares craneales, que es hacia adentro de ese surco limitante el ala blanca interna o trígono del hipogloso y hacia